damos inicio a la segunda parte de esta jornada con la ponencia de Javier Pérez Briones de la Universidad de Santiago, quien nos va a presentar la experiencia propuesta didáctica para enseñar circuitos eléctricos mediante ABP integrado de realidad aumentada. Le recuerdo a Javier que dispone de 10 minutos más 5 para hacer preguntas. Ok, Bienvenido, Javier, te escuchamos. ya, voy a compartir pantalla, permiso. Ok, ¿se ve bien? Sí, Sí, vemos está bien. bien. Ya, ok. Primero que todo, me gustaría saludar a todos los presentes. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Javier Isaías Perepione y como bien dijeron, soy de la Universidad de Santiago. Soy de la carrera en Pedagogía en Física y Matemáticas y a continuación les voy a comentar mi ponencia o mi propuesta didáctica para abordar aprendizaje sobre circuito eléctrico para estudiantes de octavo básico mediante aprendizaje basado en proyectos e integrando realidad aumentada. ¿No? Para dar a entrar en contexto respecto a la realidad aumentada, claro, como es una TIC, quiero definirlas como, o sea, o expresarles cómo están en las fases curriculares, sobre todo en ciencias naturales, que básicamente están para potenciar los objetivos y etapas de la investigación científica o de habilidades. Específicamente en cuáles, por ejemplo, sería en planificar y conducir una investigación, procesar y analizar la evidencia y finalmente dar comunicar los resultados de dicha investigación. ¿Ya? Respecto al uso de realidad aumentada para enseñar conceptos de física, como por ejemplo podría ser los campos magnéticos descritos en Westinghouse en el 2013, aquí utilizaron realidad aumentada para que los estudiantes vieran cómo se ven los campos magnéticos. Entonces ahí están los grupos A, grupo B y grupo C, en el cual el grupo C se ocupó la realidad aumentada y se puede ver cómo los estudiantes pudieron mejorar este detalle de los campos magnéticos en comparación a aquellos que solamente se les enseñó mediante libros o con los mismos imanes. Respecto a circuitos eléctricos, encontré dos estudios que, por ejemplo, serían Barat y KEPAT, donde uno utiliza una aplicación de realidad aumentada para enseñar circuito eléctrico a estudiantes de básica, ¿ya? Donde pudo ver que los resultados fueron que aumentaron el entusiasmo e interés por aprender y también que fomentaba la autonomía. En cambio, por ejemplo, podemos ver el estudio de CAP en el 2019, donde ahí se utilizaron los HoloLens 8 de Microsoft y los resultados arrojaron que podían ver los estudiantes información en tiempo real y mejora el aprendizaje. Eso fue en enseñanza superior. Todo esto para poder enseñar leyes de Kirchhoff. A la siguiente. Ya. Entonces, entrando todo este contexto previo respecto al currículum y las evidencias de realidad aumentada, me gustaría comentarles una problemática que existe actualmente a nivel nacional, que lo describe González y Puga en el 2012, el cual habla de una falta de infraestructura respecto a los laboratorios, lo cual repercute en la capacidad o las posibilidades de realizar ciencia. ¿Ya? También existe una escasez de evidencia respecto al uso de realidad aumentada en Chile. De hecho, cabe aclarar que los estudios que les mencioné no son de Chile. Entonces, por ende, la justificación de esta propuesta es utilizar la realidad aumentada, sus beneficios, como una propuesta para solventar esta problemática, dada que la realidad aumentada tiene esta facilidad de poder simular un laboratorio y también ahorrando costos, dado que, por ejemplo, si nosotros queremos usar realidad aumentada para armar circuitos eléctricos, nos estamos ahorrando el costo de, por ejemplo, los cables, las fuentes, resistencias, ampolletas y demás. Entonces, por ende, el objetivo general, al menos de mi propuesta didáctica, es idear una secuencia didáctica que aborde el OA10 de las bases curriculares de ciencias naturales de octavo básico, ¿ya? Donde el OAL tiene como propósito comprender estos circuitos eléctricos, sobre todo en serie y en paralelo, y además algunos conceptos como podría ser diferencia potencial, intensidad de corriente y demás.
Para ello, los objetivos específicos fueron tres, donde uno fue establecer criterios a partir del análisis de literaturas, que como les comenté respecto al uso de realidad aumentada para enseñar circuitos eléctricos. El objetivo específico 2 es básicamente construir guías y orientaciones para el docente, en los cuales tiene como propósito abordar este OA 10, número 10 de octavo básico, y el objetivo específico 3 fue validar la propuesta mediante juicio experto. ¿Ya? Para ello se hizo una revisión de muchas aplicaciones de realidad aumentada, ¿ya? Como pueden ver, ARCircuit, Virtual Circuit y demás. ¿Ya? Para esta propuesta se propuso, se propuso trabajar con ARCircuit, dada las facilidades que tenía, dada que está para Android principalmente, no está actualizada, pero sí se puede utilizar. Aquí hay un ejemplo, hay unas tarjetas, se utilizan mediante tarjetas y con una lectura de código QR, y con el programa desde el celular se escanea y así es como se ve. También otra de las facilidades que tiene la aplicación ARCircuit es que se puede medir voltaje. Entonces, a continuación les voy a presentar la secuencia didáctica, la cual contempla un total de 6 clases, ¿ya? Donde las 3 primeras están pensadas para el uso de guías, una guía para cada clase, y aquí se trata de ver que los estudiantes puedan comprender, por ejemplo, los conceptos respecto a los circuitos eléctricos. En cambio, la parte final consta de la confección de productos, ¿ya? Dado que es una secuencia con uso de ABP, aprendizaje basado en proyectos. ¿Ya? Entonces, aquí hay unos ejemplos por ejemplo, de la clase uno donde se le muestra, no sé, un video respecto a algunos conceptos y elementos de los circuitos eléctricos para después mostrar algunos juegos, ¿ya? Por ejemplo, usando WordWall, donde se les pone, por ejemplo, la simbología, o sea, un elemento de un circuito y cuál es la simbología, las funciones que ésta tiene, y después aparece un video educativo o tutorial de cómo utilizar RCircuit, ¿ya? Dentro de esta clase uno, utilizando la guía uno por ejemplo, se les pide a los estudiantes que construyan circuitos en serie y en paralelo, midan voltaje y vean la diferencia que supone usar un tipo de conexión o la otra. Por ejemplo, para la clase 2 utiliza la guía 2, hay un video educativo también respecto a lo que es la potencia eléctrica y se hace la comparativa entre las ampolletas LED y fluorescentes en base a el consumo energético que éstas suponen y al costo asociado, para después hacer una función lineal para comparar ambas ampolletas y cuál sale más rentable al cabo de 3 meses, por ejemplo. Para la clase 3, se tiene pensado que se utilice nuevamente la aplicación ARCircuit para que los estudiantes confeccionen estos dos circuitos y se vean que la idea y el propósito es que a medida que nosotros vamos aumentando el uso de las ampolletas, supone que necesitamos un mayor voltaje para que éstas se enciendan, ¿ya? Y esas serían las primeras 3 clases. Posterior, se les pide a los estudiantes realizar un proyecto en el cual ellos tienen que, en forma de grupo, de hecho me faltó especificar que todas las actividades de la clase uno hasta la final es en grupos y tienen que una asignación de roles, ¿ya? Entonces ellos tienen que elegir un lugar y luego, por ejemplo, no sé, una casa, un departamento y confeccionar un plano arquitectónico de esta para luego diseñar los diagramas de circuitos y especificar, no sé, por ejemplo, qué tipo de ampolleta usaron, qué tipo de conexión, para luego ver el consumo energético que ésta tiene de acuerdo al circuito que ellos realizaron, ¿ya? Pueden apoyarse incluso de ARCircuit como herramienta de apoyo. Luego se les pide que confeccionen, no sé, un tríptico informativo respecto a lo que ellos aprendieron y luego una presentación oral frente a la comunidad educativa, ¿ya? Bueno, por todo lo demás, es que les muestro que, al menos creo yo, estas son las competencias digitales que suponen esta propuesta didáctica. Por ejemplo, como sería selección de recursos digitales, aprendizaje colaborativo, estrategias de evaluación, personalización, información y adquisición mediática. Eh, Respecto a la validación de la propuesta, bueno, esta propuesta se validó mediante una escala Likert de 4 niveles, ¿ya? Y se le presentaron a 6 expertos, ¿ya? Por ejemplo, estos fueron los indicadores de evaluación respecto si es que, no sé, las actividades eran acordes para promover el objetivo general.
¿ya? No sé si la calidad del video era adecuado y demás. En total fueron 78 indicadores y, como les comenté, fueron 6 expertos, de los cuales 5 de ellos evaluaron con 3 y 4, ¿ya? Y un solo experto evaluó con el de la escala Likert con uno y dos indicadores de evaluación, ¿ya? Y para cerrar, me gustaría comentar que mi ponencia o mi propuesta fue aceptada en el Congreso SACHEC, que es el Congreso de Educación Científica, que se realiza en Puerto Montt. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado y doy finalizada mi presentación. Muchas gracias, Javier. Nos felicitamos por la experiencia. Vamos a revisar si hay preguntas. En lo personal yo tengo una. Bueno, ¿Consideraron ustedes alguna instancia de trabajo individual? Porque tú mencionaste que todo se hizo en grupo. ¿Hubo algún trabajo individual del estudiante? la verdad es que todo es en base, por ejemplo, trabajo colaborativo, pero claro, como está esta asignación de roles, cada uno tiene su propio como grano de arena por aportar. Por ejemplo, no lo mostré por temas de tiempo, pero por ejemplo, dentro del grupo, no sé, hay alguien que toma el rol, no sé, de un ingeniero eléctrico o de alguien que, no sé, que es como matemático o analista. Entonces uno se encarga de la realidad aumentada, otro de procesar y analizar los datos. Entonces, si bien es un trabajo colaborativo, pero es como una suma de partes de trabajo individual. Y luego también se hace se evalúa al final, no lo comenté, pero se evalúa en cada clase una autoevaluación en base al rol asignado. Entonces, esa sería mi Comprendo. respuesta. Muchas gracias. Aquí Ángela nos pregunta por el chat por las dificultades que tuvieron y cómo pudieron solucionarlas. ¿Cómo las Ya, superaron? ya. La principal dificultad fue, claro, como les comenté, la escasez de literatura con el uso de realidad aumentada para enseñar circuitos eléctricos y la otra es la escasez de aplicaciones, ¿ya? Por ejemplo, una de las dificultades principales que supusieron fue por ejemplo, RCircuit, como les comenté, se puede utilizar, no está actualizada, la versión actualizada se encuentra en iOS, iPhone, ¿ya? Entonces, claro, para llevarlo a la realidad chilena está complicado. Como le dije, se puede ocupar esta versión de Android que está desactualizada, pero se puede ocupar perfectamente. El único problema es que esa aplicación solamente nos permite medir voltaje, no nos permite medir corriente, ¿ya? Entonces, claro, se tuvo que hacer toda esta secuencia en base a poder medir voltaje, sin trabajar la corriente. Sí se menciona, por ejemplo, en el video, el primer video de la guía uno, donde se presentan, por ejemplo, qué es un circuito eléctrico, cómo son los elementos, qué es el voltaje, qué es la corriente, y ahí se toca parcialmente. Entonces, esa es como la dificultad primordial. Y la otra dificultad sería, por ejemplo, los tiempos que tuve para poder realizar todo este trabajo, dado que no pude hacer la implementación en el aula, solamente pude hacer la validación por juicio experto. Eso. Muchas gracias, Javier.